seguimos con la Tucumana de mañana. Estamos hasta las 12 en este martes con 24,3 de temperatura a esta hora, 62% la humedad. Se espera una máxima de 31 grados con el cielo parcialmente nublado para la tarde. Y ya tenemos invitados en el estudio. Están con nosotros Raquel Gracino, candidata a diputada nacional por la lista Frente... Política para la clase Política obrera. Para la clase obrera, ahí va. Y está con nosotros también un invitado especial, que es el señor Marcelo Ramal. Él es economista, es docente de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, también es docente en la UBA y por supuesto es referente nacional de política obrera, así que vamos a estar charlando de todo un poco en esta última hora de la Tucumana de mañana. Bueno, Raquel, ¿cómo están terminando esta campaña? ¿Qué balance hacen de lo que ha sido este recorrido? Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo en el marco de lo que empezó la campaña denunciando, el derrumbe de este gobierno en lo político, económico, social, y semana a semana esto se va agravando. Y lo que venimos diciendo, Política para la Clase Obrera es hoy el único partido que está ofreciendo un programa de salida a esta crisis, porque, el gobierno de Milei ha venido a profundizar el ataque que ha sufrido la clase trabajadora respecto de sus derechos como trabajadores, respecto del salario, ataque a la educación pública, a la salud pública, ataque al sector de discapacidad, a los jubilados. En ese marco es que venimos a proponer que hay que buscar una salida que sea efectivamente una transformación de este régimen, una salida socialista, y ahí es donde decimos, programa socialista y candidatos socialistas que integramos esta lista, además de ser militantes de política obrera, somos trabajadores y luchadores, porque todos estamos al frente de las luchas que competen a cada uno de nuestros sectores. En el desarrollo de la campaña también hemos estado siguiendo todos los procesos de lucha que se han dado en este periodo. De hecho, hoy mismo hay un paro de la docencia universitaria, hoy y mañana, para ir a seguir exigiendo que se haga efectivo lo que sería el presupuesto para educación, pero que vemos que este gobierno, como ya lo anunció y lo sigue diciendo, no va a destinar fondos para lo que tiene que ver ni con la educación, ni con la salud, ni con lo que compete a nuestra vida diaria. Entonces, sin duda vamos a tener que organizarnos y desde Política para la Clase Obrera lo venimos diciendo, en el Congreso, pero también en las calles, ir a enfrentar esta nueva etapa que va a ser mucho más complicada que la que ya venimos transitando. Ya nuestros salarios no pueden soportar otro ajuste y lo que se ve en ciernes es, todos hablan de una futura devaluación. Entonces, la clase obrera se va a ver obligada, docentes, estudiantes, trabajadores de todos los sectores, a tener que salir y darle una respuesta de conjunto, porque lo que se viene llevando adelante son luchas aisladas todavía. Y de hecho, desde ya, desde el Congreso, plantear ahora un rechazo a este protectorado que quiere llevar adelante el gobierno de Milei con los Estados Unidos. ¿De qué consta ese programa que vos mencionás de salida a esta situación tan crítica que está viviendo el país y qué lo diferencia de las otras listas que se presentan? Desde ya ir a atender a los problemas más acuciantes, como son el salario. Decimos un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy está en 2 millones, pero va subiendo permanentemente. Una jubilación del 82% de ese salario, una prohibición de despidos urgente o de lo contrario, un derecho al parado que esté en el 80% de esa canasta, un presupuesto efectivo para educación, para salud, para obra pública, que tiene que venir de revertir esta relación que tenemos ahora con las cuestiones impositivas y que el impuesto lo paguen los grandes capitales, que sea el comercio exterior y que estos fondos van a ser los que nos van a permitir sociabilizar. Argentina tiene sobrados recursos para atender a las necesidades de su pueblo, pero lo que vemos es que están orientados solamente a esta tremenda sangría de pagar esta deuda usuraria. Desde ya decimos, rechazamos el pago de esta deuda y ahora se profundiza más en esta etapa donde
el gobierno se queda sin combustible, va a pedir un auxilio desde Estados Unidos, le dicen, bueno, a cambio de una absoluta colonización sobre nuestro país, pero el propio presidente de Estados Unidos dice, bueno, Argentina está muerta, yo voy a ayudar a mi amigo. Es muy interesante porque contradice lo que propone Milei de que Tremendo vamos diagnóstico. cada vez mejor, Sí. ¿no? Entonces, está visto que el escenario va a ser muy complejo. Con esto ya abro el juego también para vos, Marcelo, pero bueno, la pregunta es para los dos. Uno de los argumentos que usa el gobierno nacional y el presidente Milei es: yo les digo que sí a todo, pero díganme de dónde sacamos la plata, ¿no? Y por supuesto uno ve que a lo largo de estos casi 2 años hubo una transferencia de plata, de ingresos, de recursos, de dinero hacia los sectores más altos de la sociedad. Pero digo, en ese marco, la idea de una reforma impositiva no podría ser tomada por la positiva, ¿no? Es decir, bueno, discutamos una reforma impositiva para ver cómo beneficiamos a los sectores populares. Ocurre lo siguiente, el argumento de Milei es falaz. Él quiere presentar su rechazo al aumento de salarios, a asistir a los hospitales pediátricos o a la universidad, por ejemplo, como un problema de números, como un problema de equilibrio fiscal, este tipo de cuestiones. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Cuando llegan los vencimientos de deuda, ¿alguna vez ustedes escucharon a Milei decir, díganme de dónde voy a sacar los recursos? Yo nunca lo escuché. Ahí no aparece el equilibrio fiscal, ni la disciplina, ni nada por el estilo. Eso se paga religiosamente. Si alguien viene y le dice, mirá, tenemos un inconveniente, pagar esto implicaría volver a llevar adelante un recorte en los medicamentos a los jubilados. Hagamos los recortes a los medicamentos de los jubilados, no tiene ningún problema. Es decir, la idea de una preocupación contable, administrativa por las cuentas del Tesoro es completamente falsa. El único interés de Milei y de su ministro Caputo es organizar el presupuesto en función de asegurar los intereses de los acreedores de deuda y de otros grupos capitalistas que naturalmente lucran con el presupuesto público. Un programa, esto que señalaba recién Raquel, es en primer lugar una apreciación de una realidad política, social, histórica. ¿Cuál es esa realidad? De un país, un Estado, una sociedad que ha sido llevada a la bancarrota como resultado de la primacía de estos intereses del gran capital financiero, industrial, agrario. Entonces, a partir de esa caracterización, lo que nosotros planteamos es una reorganización social que parta de invertir esas prioridades. En primer lugar, colocar los intereses, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo, los salarios, las jubilaciones, llevar adelante una reindustrialización nacional que tome ese ahorro nacional no en función del pago de la deuda pública, sino, ¿no es cierto?, de las condiciones para asegurar necesidades urgentes de la población. Por un lado, de vivienda, de salud, de educación, y que del otro lado le daría a muchísimos desocupados la posibilidad del ingreso al trabajo. Raquel, no sé si querés aportar algo a esto. No. ¿Estamos bien? Marcelo, ya que te tenemos acá, y sos docente de Historia del Pensamiento Económico, a mí me llama la atención mucho esta coincidencia que hay entre economistas de que las ideas que toma Milei, ¿no?, estas de la escuela austríaca, además, son ideas marginalísimas, inclusive dentro de la economía liberal. ¿Esto es así? ¿Y por qué logró tener tanta pregnancia esa idea de esas propuestas de Milei?
Bueno, ocurre lo siguiente, marginalísimas o no, expresan una determinada orientación, no solo económica, sino de la política mundial. ¿No es cierto? Que consiste esencialmente en lo siguiente. La crisis del sistema capitalista que hoy se expresa, ¿no es cierto?, de distintos modos, países en bancarrota, un comercio internacional fracturado y demás, debe ser resuelta sobre la base de una suerte de guerra social contra las masas, contra los trabajadores, ¿no es cierto? Ese es un poco el contenido, la esencia, ¿no es cierto?, de esta famosa escuela austríaca. Por esa razón, el odio visceral de esta corriente contra el socialismo, ¿no es cierto? Porque lo ve siempre como una barrera a la pretensión de llevar adelante, ¿no es cierto?, esta agresión contra los trabajadores. Ahora, del otro lado, y ahí aparecen economistas que vos a lo mejor has leído y demás, que le atribuyen este lugar marginal, una corriente, si se quiere, más importante o tal vez mayoritaria, ¿no es cierto?, del pensamiento económico, que fue el keynesianismo, bueno, ha fracasado también. Que es un poco lo que vivimos en la Argentina con los años del kirchnerismo. Es decir, el colocar todos los recursos del Estado al servicio de un rescate de diversos intereses capitalistas quebrados, también lo pagaron las masas trabajadoras a través de inflación, confiscación en términos de impuestos, pérdida de derechos laborales. Entonces, acá no es una escuela económica la que ha fracasado, la que se ha hundido, sino una determinada organización social, ¿no es cierto?, que ha fundado el proceso económico en base al lucro privado. El socialismo plantea evidentemente otra alternativa y hoy este dilema se está planteando con mucha crudeza porque asistimos al punto más alto de esta crisis capitalista, que es la guerra. Es decir, divergencias que no se pueden solucionar por la vía de conflictos comerciales o políticos se están queriendo dirimir a través de una guerra internacional que implica muertes en masa, destrucción de capacidades de producción. Entonces, o esta barbarie de la guerra, o el mundo se organiza sobre bases sociales diferentes. Esto es el punto de partida de un programa. Bien, ya volvemos al tema internacional porque me interesa también charlarlo, Marcelo, pero antes una pregunta para los dos. Bueno, yo entiendo que los dos se reivindican socialistas, ¿verdad? Algo que el gobierno lo toma como un agravio, ¿no?, para descalificar a sus rivales. ¿Qué sienten ustedes cuando se acusa de socialista, por ejemplo, a, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se explica esa fijación del presidente con esa corriente y qué le responde a alguien que se reivindica socialista justamente? No, él intenta con esto una suerte de polarización política. Dice, o todos los demás o yo, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, coloca a todos en la misma bolsa, pero en el fondo es una confesión. Lo que están diciendo Milei u otros es lo siguiente: la oposición a esta masacre social que lleva adelante el gobierno, la oposición real es el socialismo. En el medio lo que hay son variantes probablemente de su propia política. Y él, ¿no es cierto?, quiere polarizar, pero lo de Milei es una confesión. Es decir, al estado de cosas que él pretende llevar adelante, solo existe una oposición real en los que luchan por otro tipo de sociedad, en los que luchan, ¿no es cierto?, por una sociedad dirigida por la clase trabajadora. ¿Qué posición debería tener Argentina en esta disputa entre Estados Unidos y China? Uno ve que, bueno, este gobierno tiene una clara posición
de alineamiento total, ¿no? Casi de arrodillarse ante Estados Unidos, pero digamos desde su partido, desde su tendencia, ¿qué plantean, qué posición plantean que debería tener Argentina? Ocurre lo siguiente. Bueno, los intereses económicos y políticos que defiende Estados Unidos los tenemos, ¿no es cierto?, todos muy claros. La pregunta es si China representa intereses sociales diferentes. En algún momento los representó, ¿no es cierto?, cuando se llevó adelante allí una revolución social. Hoy, el elenco gobernante de China defiende una política de carácter capitalista, es decir, la gran riqueza de China se ha fundado en base a la explotación reciente de sus trabajadores, e incluso China quiere exportar capital, tiene también, ¿no es cierto?, un planteo expansionista. Entonces, nosotros no reivindicamos una defensa o un recostamiento en China a expensas de Estados Unidos. Lo importante es que un gobierno, en nuestro caso, digamos, un gobierno de trabajadores, un gobierno socialista en la Argentina, no fundaría la relación con uno u otro en negocios privados, en función del interés de negocios privados, sino en el interés de la clase trabajadora argentina. Entonces, en este punto, es muy importante terminar con las relaciones de expoliación económica de ciertas naciones, ¿no es cierto?, sobre otras. Las relaciones impuestas por la carga de la deuda pública son relaciones confiscatorias. ¿Por qué? Porque el dinero prestado quiere ser cobrado sobre la base de cómo se organiza el presupuesto público del país. Entonces dice, bueno, ¿querés ser un deudor confiable? Ajustá los salarios, ajustá las jubilaciones. Bueno, nosotros rechazamos esa política. La rechazamos hoy en función de lo que pretenden Estados Unidos y cualquier potencia, ¿no es cierto?, que defendiera una orientación de este tipo. Esa política la complementaríamos con un llamado político intenso a que los trabajadores, en primer lugar del continente americano, digamos, de América Latina, y en general los trabajadores del mundo, emprendan una lucha en común contra los gobiernos y regímenes que hoy, en función de sus intereses, están preparando una guerra. Esto vale para Estados Unidos, vale para China. Estamos con Raquel Gracino, que es candidata a diputada nacional acá en Tucumán, y con Marcelo Ramal, economista y docente de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo ven la situación, ya saliendo un poco de lo que es la provincia, ¿no?, la situación más nacional, con un gobierno que está en crisis, que ya algunos hasta dicen que apuesta a un resultado más o menos digno en estas elecciones para salvar la ropa, y inclusive ya sometido a una intervención por parte del gobierno estadounidense en un posible rearmado del gabinete? ¿Cómo creen que va a estar Argentina el lunes, ¿no? ¿Qué Argentina vamos a tener el lunes? Bueno, principalmente lo que podemos analizar es que ya está como en los acuerdos que se van desarrollando, está de alguna manera marcada esta orientación. En lo que atañe a nuestra clase, a los que vivimos de nuestro trabajo, vemos que todos los acuerdos que se están llevando o posibles, porque todavía son tratativas, todavía no está el acuerdo hecho sobre la mesa, había unos condicionamientos, como explicaba acá mi compañero, todo realineado en el camino de los intereses imperialistas y de la guerra. Pero esos rescates supuestos que vendrían, ¿no? Si a Milei le va mal, seguramente el derrumbe será más acelerado, pero igual a algún gobierno de coalición tendrán que ir para poder sostener lo que devenga. Y bueno, es lo que está en vistas que le vaya mal. Ahora, nosotros
en esos acuerdos no entramos los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Los acuerdos van a buscar la explotación de los minerales raros, del litio, todo esto, pero en lo que tiene que ver con los próximos vencimientos de deuda que tiene nuestro país, esa plata hay que obtenerla de nuestros propios medios, como venimos hace rato, y esto va a implicar, bueno, una necesaria, tienen que juntar los dólares, una necesaria devaluación. Nuestro pueblo, nuestros salarios de los que vivimos en nuestro trabajo, los trabajadores formales y los informales mucho más, ya no podemos resistir más ataque a nuestras condiciones de vida, que finalmente no se llega a fin de mes. Entonces, inexorablemente vamos a tener que salir, va a ser empujada la clase obrera a ir a pelear por lo que le corresponde, que es poder tener la comida todos los días en la mesa, lo que necesitamos para mandar a los hijos a la escuela, para ir al médico, para sostener a nuestros jubilados. Bueno, en ese desarrollo es que decimos, bueno, nosotros necesitamos, más allá de estas elecciones que van a traer solo un reordenamiento del Congreso, construir, organizar, tener una presencia socialista, por supuesto, allí, para poder tener un partido que represente y organice la lucha por los intereses de nuestra clase trabajadora, porque lo que se ve es que no hay ningún, incluso ahora nada más que estaban discutiendo el financiamiento universitario, dijo, bueno, pero la plata no está, o sea, no están dispuestos, ellos siguen en la línea de ir a una reforma laboral, a una reforma previsional. Bueno, es la tarea nuestra como trabajadores ir organizarnos a defender las conquistas que tenemos e ir por efectivamente lo que necesitamos. ¿Cómo se imaginan el post-mileísmo? Acá estuvo Sandra Mendoza, la senadora, y dejó una frase un poco explosiva, diciendo, lo dijo en septiembre, diciendo, yo creo que Milei no llega ni al 26 de octubre. Finalmente después vino el rescate de Estados Unidos y la verdad que parecía una locura en ese momento y después se empezó a acercar bastante a la realidad, de no debe ser por la intervención del Tesoro norteamericano. Pero la idea de que el gobierno de Milei es un gobierno que está rápidamente entró en una etapa final, está flotando en el aire, ¿no? Inclusive hasta se habla de que Provincias Unidas se armó para ver si hay algún reemplazo más o menos ordenado. ¿Cómo ven ese post-mileísmo y cómo se puede estructurar una salida, en el caso de ustedes, una salida por izquierda, digamos, a ese post-mileísmo? Mira, lo primero que hay que tener claro es que antes del post-mileísmo va a venir el rescate del mileísmo por parte de todos los que dicen querer relevar a Milei. Vos sabés muy bien que hace poco en el Congreso Nacional se discutió una restricción a los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Y esa restricción no se pudo aprobar plenamente, quedó dilatada para un nuevo tratamiento en el Senado, porque misteriosamente se ausentaron un conjunto de diputados. Por ejemplo, los diputados del gobernador Jaldo o los del gobernador Sáenz de Salta. ¿Cuál es el sentido? Ahí hubo una señal política. Los que vinieron más o menos votando y caucionando al gobierno de Milei en el Congreso, se están preparando para actuar como una especie de junta de salvación del gobierno de Milei después de las elecciones. Ese es el papel que va a tener Provincias Unidas, pero también los gobernadores y los diputados de Fuerza Patria que yo te mencioné recién. Entonces, el catastrofismo post-Milei al estilo Sandra Mendoza esconde el salvavidas a Milei antes del final. Y esto hay que tenerlo muy claro a la hora del voto, porque vamos a reforzar a los que le van a tirar un salvavidas a Milei. Hay que tenerlo esto muy, muy presente. La elección en ese sentido tiene un contenido fuertemente engañoso. ¿Cuántos tucumanos estaban pensando en votar a Jaldo con esta consigna, ponerle un freno a Milei,
cuando los diputados que lleve Jaldo van a firmar los próximos pactos en el Congreso con Milei, justamente para rescatarlo, porque el peronismo no quiere que termine el gobierno de Milei. Quiere que Milei continúe haciendo el trabajo sucio del ajuste, que luego no piensan revertir, y gobernar sobre esa tierra arrasada eventualmente. Entonces, este es el cuadro, ¿no es cierto?, que tenemos hoy. Por eso, inclusive llama la atención, la poca mención completamente colateral que se hace a estos acuerdos que está firmando Milei en Estados Unidos y que comprometen seriamente, por ejemplo, los recursos mineros de las provincias. Justamente, diferentes gobernadores están comprometidos en llevar adelante esa exploración de recursos que tiene un carácter claramente expoliatorio, porque en general no han aportado absolutamente nada a un desarrollo propio de los distritos de donde provienen estos recursos. Entonces, yo llamo la atención sobre, ¿no es cierto?, ese tremendismo verbal que esconde la complicidad con Milei. Sí, tenemos entonces una invitación también para hacer a nuestros oyentes, porque para poder seguir charlando con Marcelo Ramal y con Raquel Gracino, se pueden encontrar hoy a partir de las 20 horas en La Prida 289. ¿Es así? Así es. ¿Qué va a ocurrir ahí? Vamos a tener una charla, aprovechando que tenemos acá a Marcelo, nuestro dirigente nacional, y bueno, invitamos a que aquellos que puedan, ya es un horario donde uno, bueno, sale de sus tareas, que se lleguen para que podamos debatir, bueno, este programa y cuáles son nuestras propuestas respecto de organizarnos para hacerle frente a lo que se viene. Bueno, perfecto, entonces queda hecha la invitación para continuar con la charla muy interesante sobre lo que es la política nacional y por supuesto también, ya que estamos, la internacional, que hoy en día nos concierne mucho porque tenemos un estado intervenido, ¿no?, por Estados Unidos. Así que... Bueno, claro, a ver, el proceso no solo económico, el proceso político está intervenido por el Departamento de Estado. Es decir, tenemos una transición política absolutamente teleguiada. Y justamente es el Departamento de Estado norteamericano el que le ha reclamado a Milei una suerte de gobierno de coalición. Por eso un enviado de Trump se reunió la semana pasada con varios dirigentes. Barry Bennett. ¿No es cierto? Claro, se reunió con Pichetto, con Ritondo, con uno de los radicales llamados con peluca. Están discutiendo, ¿no es cierto?, ese rescate del gobierno de Milei. Y el rescate del gobierno de Milei es dejar en pie todos los ataques que se llevaron adelante en estos 2 años contra la población asalariada. Eso dejarlo incólume, ¿no es cierto? Es lo que ellos llaman rescatar el equilibrio fiscal, que es completamente falso. Vuelvo sobre este punto. No es equilibrio fiscal, sino que es un ajuste despiadado sobre un conjunto de gastos sociales para cumplir con el pago de la deuda pública, nada más. Bien, perfecto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir. Raquel, encantado de tenerte acá en el estudio y bueno, mucha suerte para lo que será la elección del domingo, para el cierre de campaña. Nosotros nos vamos un poquito a la tanda y ya venimos con más La Tucumana de Mañana. Estamos hasta las 12 acá en la 95.9. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio al 3813-623-581. FM La Tucumana.